El Señor les bendiga, mis amados. Qué lindo es estar con ustedes nuevamente, así como estamos cada noche en sus casas para llevarle la palabra del Señor. Ese es el propósito principal, darle la palabra de Dios. No nos vamos a cansar de ser embajadores de Cristo en esta tierra como lo estamos aprendiendo a nivel de nuestros grupos familiares. Animo y felicito a todos nuestros líderes y auxiliares, coordinadores y todos los que participamos de nuestros grupos familiares propagando la palabra, y somos embajadores del Señor, y por eso no nos limitamos a propagar el mensaje del Evangelio. Y este día vamos a estar leyendo la palabra. Yo quiero animarle a que leamos San Mateo 20, 29 al 34. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Búsquelo en su casita y lo tiene en su pantalla. En este mismo momento lo leemos. Dice la palabra: al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, lo llamó y le dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Mire qué porción más bonita, mis amados. No sé si a la hora de estarla leyendo qué sintió, pero yo sentí una cosa muy linda: ver cómo el Señor estaba presente en los momentos más difíciles de las personas y cómo el Señor actuaba con misericordia. Por eso es que en esta hora yo quiero hablarles sobre el tema: el máximo promotor de la misericordia. Ese es el tema del cual vamos a estarle compartiendo este día: el máximo promotor de la misericordia. Y obvia y naturalmente es nuestro Señor el máximo promotor de la misericordia. ¿Por qué hablamos de la misericordia? Porque a eso vino el Señor a este mundo. Dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué razón? Porque lo hizo con misericordia. Me llama la atención que la historia de la cual vamos a hablar en este momentito me llama mucho la atención, que es una historia en la cual vemos la misericordia y las maravillas de Dios obrando a favor de las personas, obrando a favor de cada una de las personas que se acercaban a Él, que lo buscaban con una gran necesidad, que lo buscaban queriendo llenarse del Señor. Y me llama mucho la atención cuando en el versículo 29 dice: al salir Jesús de Jericó. ¿Qué le recuerda a Jericó? ¿Qué le recuerda a Jericó? Ah, pastor, me recuerda que el Señor pasó por Jericó, estaba Zaqueo, llamó a Zaqueo, manifestó su misericordia para con Zaqueo, y qué lindo como el Señor se manifestó para con él. Amén, amén. Salió de Jericó, le seguía una gran multitud. Mire eso, le seguía una gran multitud. El Señor siempre estuvo rodeado de una gran multitud, y eso lo vamos a ver nosotros siempre. Eso lo vamos a ver nosotros en todo momento en que leemos los evangelios. Las multitudes seguían al Señor, lo rodeaba una gran multitud de gente. ¿Qué significa eso? Eran multitudes con hambre espiritual, eran multitudes que tenían necesidad del Señor, eran multitudes con necesidades múltiples. Cuando uno va ahí, eran personas abandonadas, dañadas, eran personas amargadas, algunos contra el Imperio Romano, multitudes con grandes necesidades, multitudes con enfermedades, multitudes con luchas
pruebas y batallas en su vida que vieron en Jesús la respuesta para sus vidas y le seguían, dice la palabra. El versículo 29 dice que le seguía una gran multitud, y eso siempre me llama la atención, que el Señor siempre tuvo tiempo para atender a las multitudes, pero no solo para atender a las multitudes, sino que también el Señor tuvo tiempo para atender a las personas que llegaban a buscarlo o que Él buscaba. En la mayoría de veces era el Señor el que buscaba a las personas. En la mayoría de veces era el Señor el que se acercaba a los necesitados. Él se acercó a Felipe, Él se acercó a la samaritana, Él se acercó a la mujer del flujo de sangre, Él se acercó a la viuda de Naín. Se acercaba, pero también venían a Él personas buscándolo, y siempre tuvo el tiempo para expandir su misericordia para la reconciliación, porque Él vino a reconciliar a los hombres con Dios. Él vino a mostrarnos el camino para estar en paz con Dios. Entonces vemos que lo seguía esa gran multitud. El Señor no solo atendía, como decía, esas grandes multitudes, sino que también ponía su atención a la necesidad de las personas, que aunque fuera una que le buscaba, esa persona recibía una respuesta de parte del Señor. Por eso podemos ver en primer lugar, según la porción, 2 ciegos buscando misericordia. Aleluya. 2 ciegos buscando misericordia. El versículo 30 dice: y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron cuando oyeron. Mire, 2 ciegos que estaban junto al camino oyeron del Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta lo importante de hablar del Señor? ¿Se da cuenta lo importante de ser testigos del Señor? Póngale atención a cada historia de la palabra. A mí me gusta ponerle atención a todos los detalles de la palabra del Señor. Cuando oyeron que Jesús pasaba, ¿quién les habrá dado las buenas noticias? ¿Quién les habrá dicho, mira fulano, sutano? No dice la Biblia cómo se llamaban los 2 ciegos, pero lo que sí dice es que oyeron que Jesús pasaba por ahí. Hubo alguien que debe de haberle dado la noticia. Y yo te digo, vuélvete en promotor tú también. Bueno, de eso voy a hablar otro tema en otro día, acerca de ser promotores de la misericordia del Señor. Pero mire qué maravilloso, los 2 ciegos oyeron, y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Esa palabra ten misericordia que usted mira ahí en la palabra y en su pantalla, en el versículo 30, cuando ellos clamaron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Si usted la marca ahí en su hogar, si usted la ve ahí en su Biblia y la marca, esa palabra misericordia tiene que ver con compasión. Esa palabra misericordia tiene que ver con el amor grande del Señor para con la humanidad. Estaban sentados, dice, junto al camino. Lo más seguro es que estaban mendigando. Eso es lo más seguro, que estaban mendigando. Probablemente conforme su condición, ¿no? Conforme su condición, ellos estaban ahí mendigando, pidiendo, de seguro sin esperanza de cambio. Y eso de seguro, porque una persona que en un momento determinado dice: no, yo no voy a volver a tener la vista, ¿quién me va a dar trabajo? Bendito sea Dios que en el presente han habido estrategias para capacitar a los no videntes, y los no videntes han llegado a niveles de hasta graduarse de las universidades, y bendito sea el Señor, que hoy hay sistemas de lectura, sistemas de escritura, hay sistemas de trabajo, y se preparan incluso las instalaciones de los lugares cuando hay personas no videntes trabajando para que ellos puedan hacerlo. Pero aquellos 2 en aquel entonces no había. En aquel entonces no había un sistema braille. En aquel entonces no había un sistema para que ellos pudiesen aprender a leer, se capacitaran en contabilidad, en administración, ingeniería, en licenciaturas. Ellos estaban ahí de seguro sin esperanza. Pero en medio de estar sin esperanza, oyeron que Jesús pasaba. Puede ser que la gente exclamaba el nombre de Jesús. ¿Sabe qué me llama la atención? La gente conocía por nombre el Señor. La gente conocía por nombre el Señor. Y es lo que el Señor le extrañó cuando llegaron a apresarlo.
allá en el huerto del Getsemaní. Eso es lo que el Señor le extrañó y les dijeron: miren, todos los días he andado con ustedes, he estado en las plazas sanando enfermos, he andado por todos lados, les dijo, y ahora ustedes vienen, les dijo, con palos, como que no me conocieran. ¿Cuándo les he hecho mal? Porque el Señor toda la vida andaba en medio de las multitudes y le conocían por nombre, clamaron por misericordia, de seguro gritaron. Por eso se fijó que cuando yo leí la porción de la Escritura, alcé la voz, porque está entre signos de admiración, y dijeron: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. De seguro por causa de la multitud gritaron, por causa de la multitud se han de ver parado y no han de haber visto nada, pero escuchaban la gente que pasaba y gritaban por misericordia, y el Señor no se hizo oído sordo delante de ellos. Y por eso en esta noche yo te digo, mi amado, mi amada, que estás conectado, no importa si estás dentro del país, fuera del país, estés a donde estés, si tú clamas por misericordia, el Señor va a escuchar tu clamor. Ese es el mensaje que yo te traigo hoy. El máximo promotor de la misericordia, el máximo promotor de la compasión, el máximo promotor del amor de Dios, nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, vemos no solo a dos ciegos buscando la misericordia, vemos a dos ciegos siendo estorbados. Ay, siempre van a haber los estorbos, ¿verdad?, para acercarnos al Señor. No sé qué estorbos tú estás teniendo para acercarte al Señor. No sé quién te está estorbando, y ojalá no te siga estorbando, porque mejor le va a ser colocarse una semilla, colocarse una piedra de molino en el cuello, tirarse a lo profundo del mar si te está estorbando. Porque hay quienes estorban a los que buscan al Señor. El versículo 31 lo dice claro: la gente le reprendía. La gente le reprendía para que callasen. Mire qué tremendo, cállense. Era el estorbo que ellos tenían. Cállense, dejen de estar gritando. Nos estorban, nos molestan, nos afectan. Siempre habrá gente que va a querer estorbarte en tu búsqueda del Señor. Y aquellos dos ciegos de seguro gritaban en más alto, y no de seguro lo hacían, porque la palabra dice: y la gente les reprendía. ¿Qué se imagina que hacían cuando dice que la gente les reprendía para que callasen? La gente les reprendía, la gente los callaba, pero ¿qué pasó? Ellos clamaban aún más. ¿Qué decían ellos? Ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Qué lindo es cuando nada nos detiene de buscar al Señor. Y yo lo quiero felicitar a todos aquellos que nada los ha detenido de buscar al Señor. Las enfermedades, los problemas económicos, los problemas laborales, los problemas familiares, no te han detenido de buscar al Señor. Y yo te quiero animar que nada te detenga de buscar al Señor. Pero, ¿sabes qué? Piensa en una cosa: ¿qué relación tiene el que te quedaste sin trabajo para que ya no sigas al Señor? ¿Qué relación tienes el que no estudiaste para que ya no sigas al Señor? ¿Qué relación tiene que tengas un problema matrimonial para que ya no sigas al Señor? ¿Qué relación tiene que en tu trabajo estás teniendo problemas y dificultades para que ya no sigas al Señor? ¿Qué diferencia tiene el hecho de que estás enfrentando una enfermedad para que ya no sigas al Señor? Nada. Al contrario, es cuando más debemos de buscar al Señor, es cuando más debemos de entregarnos al Señor, es cuando más debemos de clamar. La palabra dice: pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Podemos ver el tercer punto entonces de este pasaje. El primero, dos ciegos buscando la misericordia. El segundo, dos ciegos siendo estorbados. Y el tercer punto, dos ciegos recibiendo la misericordia del Señor. ¡Qué lindo! Los dos ciegos que buscaban la misericordia, los dos ciegos que eran estorbados pero superaron el estorbo, reciben la misericordia del Señor. La palabra dice en el versículo 32: deteniéndose Jesús. ¡Uy, qué lindo! Como ya le dije, a mí me gusta ser detallista. Jesús se detuvo. Oiga, Jesús se detuvo para
oírlos. El Señor bien hubiera pasado y hubiera oído los gritos y hubiera dicho: ay, ya ando cansado, ya le serví al Señor en el primero, segundo, tercer, cuarto culto y ando cansado, ya no, ¿verdad? Ya hice acá, hice allá. No, el Señor jamás, hermano. Y qué lindo es cuando estamos nosotros dispuestos también a servirle con todo el corazón. Qué lindo es cuando tenemos ese corazón de parte del Señor. Por eso voy a predicar yo un mensaje después de voy a predicar en un mensaje donde voy a hacer el llamado a que seamos promotores de la misericordia, mis amados, porque si el Señor Jesucristo lo hizo, si el Señor promovió la misericordia, amó a los demás, buscó a los demás, actuó con misericordia, nosotros somos llamados también a actuar con misericordia. El Señor se detuvo para oírlos y luego dice la palabra en el 31, dice que los llamó. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? Que dice la palabra, Jesús lo llamó, desafiándolos a levantarse de su condición, lo llamó. Alguien me dirá: pastor, ¿y a quién se le ocurre llamar a un ciego? ¿A quién se le ocurre llamar a un ciego? Porque de a legua se debe notar que una persona es ciega y no mira, pero dice que lo llamó. No, dice el detalle, se detuvo para oírlos, pero luego los desafió llamándolos. ¿Qué quería el Señor? Que se levantaran, que tomaran fuerza, que caminaran. Y el Señor les dice, y luego les pregunta: ¿qué queréis que os haga? Cualquiera puede decirme: pastor, ¿y acaso no el Señor Jesús ya sabía que ellos querían recibir la vista? ¿Acaso el Señor Jesús no sabía que ellos querían ver? ¿Acaso? ¿Cómo no? Lo que pasa es que el Señor quiere que nosotros seamos claros en lo que queremos. Número 1, se detiene para oírlos. Número 2, los llama. Número 3, les pide que digan qué es lo que quieren. ¿Y ellos qué le dijeron en el versículo 33? Señor, que sean abiertos nuestros ojos, que sean abiertos nuestros ojos. Y el Señor, que dice en el 34, tocó sus ojos. Ah, qué lindo. Tocó sus ojos, compadecido de ellos, tocó sus ojos y enseguida recibieron la vista. ¿Qué implicó eso? El Señor no les tuvo reserva. El Señor no les tuvo, vamos a utilizar la palabra, un salvadoreñismo, ¿verdad? Asco, le vamos a llamar así. No, Él los tocó. El Señor no solo les hablaba, les llamaba, los tocó y se acercó a ellos. En último lugar, vemos 2 ciegos que se convierten en promotores de la compasión. Mire qué lindo, y de eso vamos a hablar en una próxima predicación. En el versículo 34 dice: y le siguieron. Versículo 34, y le siguieron. Mis amados, usted y yo sé que hemos recibido la misericordia del Señor. Y si usted, mi amigo, no la ha recibido, hoy la puede recibir. Si usted, mi amigo, no la ha recibido, hoy usted puede ser tocado por el poder sanador del Señor, que lo está oyendo en su necesidad, que lo está viendo en su problema, que lo está viendo en su dificultad. El Señor tiene el poder para transformarlo, para impactarlo, para llenarlo en su gracia, para llenarlo en su misericordia. Así que, mi amigo, usted que está ahí en su hogar, puede ser tocado por el promotor máximo de la misericordia, nuestro Señor Jesucristo, y volverse en un promotor de la compasión. Mis hermanos, mis hermanas, yo les quiero motivar a que cada día nosotros tengamos ese corazón que tuvo el Señor. Esta historia es bien sencilla, mis amados. Yo no sé qué pensó usted cuando yo comencé a leerle y dijo: bueno, ¿y el pastor de qué ir a predicar de esta porción? Si es una porción sencilla. 2 ciegos le piden al Señor que los sane, los sanó y se fueron. No, hay que ir a detalles. ¿Qué encontramos acá? Para resumir, le digo, 2 ciegos, ¿verdad? 2 ciegos buscando la misericordia, 2 ciegos siendo estorbados para experimentar la misericordia, 2 ciegos recibiendo la misericordia del Señor, y al final 2 ciegos que se convierten en promotores de la misericordia. Me gusta esa parte cuando dice al final en el 34: y le siguieron. Y le siguieron. Y yo le quiero hacer esa pregunta: ¿vas a seguir al Señor? ¿Estás dispuesto a seguir al Señor?
Hermanos y hermanas que hemos seguido al Señor, no nos detengamos de seguir al Señor. Y mis amigos, busquen al Señor de todo corazón. Síganle y vuélvanse promotores de la reconciliación, de la misericordia de Dios, y sean edificados cada día en el Señor. Y cada día oyendo la palabra del Señor que salva a través de lo que el Señor habla y que nos fortalece y nos bendice. Amado amigo, nomás terminemos yo de decir Dios les bendiga, aparece una oración que quiero que la hagas en este momento y recibas la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga a todos mis amados. A ti que has escuchado la palabra del Señor en esta hora y que el Espíritu Santo ha impactado tu corazón de tal manera que quieres entregarle tu corazón al Señor, puedes hacerlo. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Por lo cual, quiero dirigirte en una oración en esta hora para que le entregues tu corazón al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Puedes orar conmigo de esta manera. Padre Celestial, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra y a morir en la cruz del Calvario por mí. Reconozco que soy pecador, que te he fallado y que te necesito, y que solo no puedo vencer el pecado, sino que necesito tu presencia. Te entrego mi corazón, acéptame, perdóname, transfórmame y cámbiame, porque desde este día caminaré como tu Hijo. Gracias por perdonarme, por redimirme y por darme la luz de tu palabra. Todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.